Saludos, sean todos bienvenidos a esta emisión del día de hoy de Ojalá, jueves 11 de abril del 2019. Yo no sé por qué, pero parece que esto va rápido, ¿verdad? Esto va rápido. Cuando los años se van rápido es porque quieren comenzar otros años rápido. O porque la cosa está muy buena y uno no lo siente. Y uno no se da cuenta, ¿verdad? Sí. Porque lo llevan como así, ¿verdad? Bueno, la realidad es que sí, que la gente se prepara ya para el asueto cristiano de Semana Santa. El asueto. El asueto cristiano. Eso es algo que existe antes de que al pobre Jesús lo crucificaran. Eso era pagano antes. Hubo que acotejarlo todo para que se pudiera entender bien qué era lo que se estaba haciendo. Eso es, pero Juan Luis Guerra nos ha enseñado que se pueden hacer merengue cristiano a golpe de cadera. Y no importa los problemas que se tengan, él lo soluciona todo. El único problema fue que se fue solito con dos delincuentes al lado. El buen ladrón. El buen ladrón y el mal ladrón, supongo. Sí, ¿verdad? Dimas y el otro ladrón. Y el otro ladrón. No hubo forma de que le pusieran al lado a ellos dos. Con quien le cogió fue con él. Yo creo que es interesante chocarle las ideas a la gente, Sergio. Porque además hasta aburrido resulta que todos los años uno esté ejerciendo las mismas cosas o haciendo las mismas cosas, sin nunca preguntarse, por ejemplo, lo que hizo don Juan, que siempre tendrá uno que mencionarle, que hizo un libro que para allá no quieren mirar. ¿Por qué? Porque cuestiona ideas que están como dadas ahí, nadie sabe si son verdad o son mentiras. Y estoy hablando del pobre Judas, de Judas Iscariote. ¿El quién? El calumniado. Y cuando digo esto es que es cómodo de alguna manera la moral cristiana. Bueno, la ley está ahí, pero nosotros de eso nada más cumplimos, ¿cuántos? 4, si acaso, pero son más seguramente. Y aquello de que a usted no le guste la mujer mía, eso es raro, porque la mujer mía es bonita, apetitosa, joven. ¿No le parece? Sí, hay que coincidir en los gustos. ¿A dónde voy? Voy a que ciertamente el que se asume como tal, como cristiano, que es el caso de mi querido amigo, y el mío propio, pues debe abocarse, aunque sea no a la juventud de Sergio, sino a la vejez mía, o a la de Ramón, debemos abocarnos a reflexiones, que no nos pase esto todos los años haciendo la misma cosa, y es como si nada hubiera pasado. Si su abuela de La Vega lo escucha, usted tuviera problemas. No, ella fue la que me enseñó el cristianismo a mí. Por eso, si usted En está su cuestionando caso. los dogmas. No, yo no estoy cuestionando los dogmas, yo estoy cuestionando la actitud pagana suya, que está armando motetes para irse de parranda. A una cuestión espiritual. No es de eso que estamos hablando, a los retiros espirituales de estos cristianos que nada más cumplen 2 o 3 de los mandamientos. Los otros, ya puse un caso, esos están en suspenso. Bueno, el país informativo, aquel que reflejan los especiales de Semana Santa, pues claro, nos traen muchas sandalias. Nos traen muchas sandalias que están a disposición de todos. Recuerden usar ¿cómo le llamaba el perrito que le arrancaba el pañal a una morenita? Lassie. No, no era Lassie, era un
un protector solar muy conocido. De mi niñez era muy conocido. Imagínese usted. ¿Cómo era que se llamaba ese protector solar? ¿Y existían protectores solares? Ay, sí. Y bueno, protectores solares que eran. Y todavía existen. Y bueno, hay muchas sandalias a propósito de que todos vamos para la playa, para la montaña. Pero mire, hay un anuncio que quisiéramos hacer. ¿Cuál es? Y tiene que ver con que hoy es el Día Nacional del Café. Claro. Y nuestros amigos de Café Santo Domingo, Indubán, tienen aquí una comunicación en donde nos informan que como celebración del Día Nacional del Café, Café Santo Domingo y la familia de Industrias Banilejas, desde temprano, estarán ubicados en múltiples supermercados de Santo Domingo y de Santiago, brindando el mejor aroma y sabor a todos los dominicanos. Asimismo, podrás obtener tu café gratis en las máquinas dispensadoras de Café Santo Domingo, ubicadas en estaciones de servicio y al visitar cualquier sucursal de Santo Domingo Coffee Shop. Dice ahí que todos los horarios, las personas que quieran consultar los horarios, pueden visitar la página de internet www.induban.com. Así que feliz Día Nacional del Café. Les desea Café Santo Domingo y todos nosotros que nos hacemos partícipes de esa celebración. Bueno, el Día Nacional del Café. Y al celebrar esto debemos recordar que durante centenares de años en nuestro territorio se ha estado sembrando café y que su cultivo ha estado asociado quizás a las primeras prácticas comerciales exportadoras. Porque en esencia la orientación que se le dio a no solo la producción de café en territorio nacional, sino y antes de ser territorio nacional, cuando éramos simplemente territorio colonial español o de otras potencias coloniales por momentos. El café se exportó siempre y fue una fuente, al igual que hoy, de riqueza para una cantidad considerable de cafetaleros, de dueños de fincas, que a través del tiempo, ahí donde el cultivo del café siguió siendo posible y bueno, sobreviviendo también a las plagas y a todo lo que le ataca como cultivo, el café se fue mezclando, fraguando con el corazón mismo de la patria. Hablo de nuestras montañas. Bueno, en la canción de Juan Luis Guerra, a quien usted mencionaba ahorita, una de sus canciones más internacionales. Ojalá que llueva. Ojalá que llueva café en el campo. Que no es un poco de él tampoco. Habría que pensar que eso es también parte del folclore venezolano incluso. Ese deseo de que llueva café a propósito de que donde en las zonas cafetaleras mientras hubo café y había consumo mundial de este, así como de Kenya Bull, así como de otros rubros, pero fundamentalmente el café. No había pobreza, esto hay que decirlo. No había pobreza. La pobreza no era precisamente la que se daba en nuestras montañas cargadas de café o de cacao. Dos cultivos que también de alguna manera vi en mi infancia asociados. El café, cacao. El que tenía una pequeña plantación de café y cacao y convidaba al otro a modo de convite a la participación en la recogida del café. Pues ahí había comida, ahí había solidaridad, y quiero hablar precisamente de esa cultura que se fue fraguando, la del convite al que hace alusión en su momento el propio presidente de la República.
Y esto además es un cultivo asociado a la buena, si se quiere, vamos a usar el término, a la reforestación de nuestras montañas y por lo tanto a la habilitación de nuestras grandes cuencas fluviales. El café es un cultivo de sombra, hasta que se inventaron el tal caturra. Y entonces ahí comenzaron a tumbar hasta, todo en beneficio, obvio, de la industria cafetalera y demás. Pero lo cierto era que había café donde había sombra. Así como hay cacao donde hay sombra también. Y cuando hablo de sombra, hablo de la biodiversidad. De cómo el café, vamos a llamarle como le llaman ahora, el café orgánico, crea un sotobosque, crea un tipo de diversidad que va desde una culebrita hasta un pajarito que riega semillas o hasta las mariposas. Es decir, en el cafetal hay no solo sombra, no solo café, sino otros cultivos. Y hay una gran biodiversidad, que aunque nosotros no lo apreciemos y no establezcamos claramente la relación entre una cosa y la otra, pues existe una relación entre ciertos cultivos. No es lo mismo usted sembrar aguacate que usted sembrar café. No es lo mismo usted sembrar de sombra. No es lo mismo usted sembrar, qué sé yo, criar vaca. Criar vaca, en donde hay que tumbarlo todo en beneficio del mismo que cría la vaca. Y dejar pasto ahí. Que no hierba mala, que crece por donde quiera, como aquí. Sino pasto, no es lo mismo. El café es un cultivo enriquecedor en todo el sentido de la palabra. Y vaya de parte de esta corporación estatal, de este Canal 4 y de este espacio, ojalá la felicitación a todos aquellos que han persistido en el cultivo de nuestro café, que no será el mejor, pero es el nuestro. Es el nuestro y siempre ha encontrado colocación privilegiada en los mercados europeos donde se consume café desde hace tanto tiempo. Y tengo entendido que esto se mantiene. Sí, es mejor que el café colombiano. Yo no sé si mejor, porque habría que ponerse en esa. Pero los mismos colombianos. Es el nuestro. Los mismos colombianos han establecido que nuestro café es mejor. Bueno, yo no sé qué colombiano se atreve a decir eso. Y es mejor que lo diga aquí y no que lo diga allá, porque si aquí alguien viene y me dice que el colombiano es mejor, tiene problema, aunque sea Sergio que me lo diga. Nuestro vino es agrio, pero es nuestro vino, es lo más que yo puedo decir. El nuestro es el mejor. Pero vaya, vamos a darle un cariñito al brasileño, a Josefina. Vamos a darle cariño a los colombianos. El café colombiano. A los ecuatorianos que también tienen buen café. El colombiano no está vendiendo café, ellos están vendiendo el aroma del café. El aroma. Sí, el café de nosotros es más apreciado por ser café como producto y el de ellos más por el aroma. Y lo que ellos dicen es que ellos venden más aroma que café. Es bueno el café de ellos, es bueno. No se lleve de todo lo que dicen. El café es un buen producto y donde quiera tiene las mismas bondades y beneficios. Cafeína. Aunque como usted sabe, los gringos no consumen café, porque el café sin cafeína puede ser cualquier cosa, un agua turbia ahí, pero café no es, y eso es lo que consumen. El café descafeinado. Es decir, el marketing es otra cosa. Ahora, esta siembra, este cultivo tiene los mismos beneficios, tanto en Ecuador, en Colombia, como aquí, y el producto será bueno, como bueno pueden ser las uvas, que no son todas iguales, ni en todos los lados, en una misma finca se da la misma calidad, allí se da mejor que aquí y allá. Son cultivos muy humanizados, vamos a decirlo así. Ahora, vaya entonces, en esa perspectiva, el saludo a Indubán,
que celebra junto a todos el Día Nacional del Café. Y además que lo hacen generosamente, brindándole café gratis. Café gratis. Aquí Kenia está desbordada y dice que todo el que quiera café en el canal, que nada más tiene que avisarle. Que pida por su boca, que aquí hoy hay café gracias a Café Indubán, que es lo mismo que decir Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, que dicen que es el sabor que empieza en el aroma. ¿Qué estaremos nosotros vendiendo ahí? Mira, se puede hablar de que hay una información que no puede pasar simplemente por debajo de la puerta. Me refiero a la que da cuenta de que ayer, en marcha hacia el Palacio, que no sabemos necesariamente por qué solo marchan hacia el Palacio, que en definitiva tendrá la última palabra, vamos a decirlo, pero debería ser la última palabra, no la primera, por así decirlo. Es decir, el tema del salario mínimo o los temas asociados a lo laboral en el país no son una competencia exclusiva ni particular de los gobiernos. Y no hablo hablo de los gobiernos. En cualquier caso es una relación tripartita, en donde no es verdad que el que tenga la voz cantante, y usted me aclarará los marcos legales de este asunto, el que tiene la voz cantante lo es el gobierno. Nunca ha sido así. El único que no tiene voz cantante es un árbitro. Exactamente, es un árbitro. Y a eso vamos. Y en tanto tal, el rol que tiene que jugar es el rol de tratar de que las partes, en el Consejo Nacional de Desarrollo, ¿verdad?, Consejo Económico y Social, de donde se establecen políticas generales, no solo las laborales, pero las partes ahí confluyen. Mira, en el caso del salario, por ejemplo, tenemos un Comité Nacional de Salario, que lo establece el Código de Trabajo. Su conformación es tripartita. En el caso del actual comité, el presidente Danilo Medina nombró en el año 2012 a Félix Hidalgo, y las instrucciones del presidente Danilo Medina ha sido, respetando ese espacio tripartito entre empleados y empleadores, propiciar que haya un aumento salarial. Por eso, por ejemplo, tuvimos el mayor aumento salarial en el caso del salario del sector no sectorizado, o sea, y fue casi de un 20%. Fue de un 20%, se dividió en dos etapas, pero fue un aumento de un 20%. Y eso no se había logrado, los aumentos anteriores habían sido de un 10%. Y sobre todo, se convocó el Comité Nacional de Salario antes de tiempo. O sea, hay un plazo máximo de 2 años, pero se entendía que el plazo era de 2 años, y no, la ley te permite que en caso de que se entendiese que procediese, se podía convocar ese comité antes de los 2 años, y bajo la dirección del presidente Medina se hizo, como le dije, un aumento de un 20%. Obviamente, el presidente ha dicho varias veces que nosotros necesitamos un mercado que consuma y que los salarios tienen que subir. Fíjese cómo en el caso del sector público se hizo un aumento de salarios que tiende a estimular que el sector privado también haga lo mismo. Pero como usted dice, el gobierno ahí no está imponiendo, sino su rol es arbitrar y influenciar en que las partes, poniéndose de acuerdo, alcancen eso. Por ejemplo, cuando se logró un 20%, había una parte que quería un 30%, había una parte que quería un 10%, y el gobierno logró un 20%. Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo, y por eso es que no entiendo por qué se le quiere cargar esto al gobierno. ¿Por qué cuando se establece el titular de que los sindicalistas muestran su músculo, a quién fue que se lo mostraron? ¿Y con qué propósito? ¿Será violar al gobierno? No sé, escúchame, sector privado no sectorizado, que ahorita no lo expliqué. No lo explicaste.
que eso tiene su complejidad, según entiendo. Ahora, no sé por qué al árbitro es que se le va a mostrar el músculo, según esta gente entiende. ¿Cuál es el propósito de mostrar? Porque el gobierno que ha cumplido con ese rol, que es el que le corresponde, no se ha limitado a eso. No. El presidente Danilo Medina ha enviado muchas señales desde su primer mandato. Y ha dicho se requiere de una expansión del mercado interno, que no solo hay que salir a buscar mercado para nuestros productos al exterior, sino que hay que ampliar el mercado interno. Y además, y cabe decirlo, los principales burgueses, vamos a decirlo así, o empresarios de este país, también están de acuerdo. ¿Por qué? Porque él se lo explicaba, es que si ustedes quieren aumentar su producción y quieren aumentar el monto de sus operaciones, ustedes necesitan gente que tenga mayor poder adquisitivo. No es verdad que ustedes van a crecer, si no crece el poder adquisitivo del trabajador. Como dijo el presidente en su momento, con una claridad meridiana, dijo, es que con estos esquemas salariales, con estos niveles de ingreso y de poder adquisitivo que todavía tiene nuestra clase trabajadora, no hay Pedro que pueda comprar una casa. Sí. Así de simple. Nadie va a poder adquirir una casa si no se le busca la vuelta. No solo a un financiamiento, no solo al bono tierra, no solo a condiciones especiales a madres solteras, no solo esto, aquello y aquello, sino que hay que aumentar los niveles salariales, porque no es posible que haya problemas hasta para indexar los salarios cada año en relación a la inflación, que por suerte en el modelo eficiente con que nos manejamos nosotros, aunque haya gente por ahí diciendo que ese modelo no es, en ese modelo nosotros tenemos que ver el rol también de lo salarial. Y el presidente dijo, pero bueno, yo dije esto, he dicho esto, y ellos ahí, porque hay que decirlo, así tan culebrones como Pepe son los empresarios. Porque al final de cuentas lo que están los sindicalistas es peleando por un mínimo. Pero es que el problema salarial en el país no es solo de un mínimo, no es del mínimo. Porque hay una relación directa, si el mínimo es chiquititico, el mediano, el que no es mínimo, no va a ser grande. Eso empuja a los demás. Eso empuja a todo lo demás. No se trata solo de estar peleando el mínimo o echándole la culpa a quien no la tiene. El presidente dijo, bueno, y comenzó a aumentar. Y cuando se junte todo lo que el presidente ha hecho en materia de aumento salarial, ustedes se van a dar cuenta que no fue que él tiró la primera piedra o puso el primer bloque, es que construyó el edificio. Porque son pocos los servidores públicos que no han tenido aumentos considerables en los últimos años. Que no son los ideales. Bueno, todavía estamos peleando con el empresariado y con Pepe el salario mínimo. Mientras tanto, el presidente le aumentó a los maestros, que nunca habían tenido los salarios que tienen ahora. Y por lo tanto, cuando se le aumenta el salario a los maestros, se le aumenta a todo el personal de apoyo del sistema. Porque no es verdad entonces que solo los médicos tienen aumentos salariales. Digo, los maestros. Que dicho sea de paso, en el aumento que se le hizo a los maestros, ellos querían y exigieron que un monto que estaba destinado para la evaluación de desempeño se aplicara primero al aumento antes de la evaluación de desempeño. Y hubo, en función de un criterio de resarcir esa deuda social en el tema de los salarios de los maestros, se privilegiaron a los maestros, como usted dice. Así es. Por encima, inclusive, de lo que fue la evaluación de desempeño que se hizo posteriormente, con la reticencia, con el boicot, si se quiere, de la misma ADP,
que realmente no estaba de acuerdo ni con el nombramiento por concurso de los directores regionales y distritales, ni con la evaluación de desempeño propiamente dicha, porque ellos objetaban algunos criterios objetivos que estaban previstos en esa evaluación. Se le aumentó a todos. A todos. Se le aumentó a todos los servidores del sector salud. Sector agropecuario. Sector agropecuario, es decir, de agrónomos, de técnicos agrícolas, en fin. Con lo cual había una gran injusticia. Sí, yo creo que aquí al único que Ramón no le ha aumentado es a Pedro. Aquí también se han hecho aumentos, sin mucha bulla, y sacando a veces de donde no hay, o sacando de un lado para poder meter en otro, pero se han hecho aumentos. Pero el presidente no se quedó ahí, porque eso es lo estrictamente laboral, lo ha hecho en general, mandándole las señales a quienes, al propio sector privado. Ahora, él no está supuesto a picharle el juego simplemente a Pepe. Hay que ser... Ahora, pero para terminar esta idea, eso es en lo estrictamente laboral, salarial, pero es que el paquete de políticas públicas del presidente Danilo Medina lo que ha hecho es que tienen un impacto en el poder adquisitivo de la gente, porque cuando usted recibe lo que recibe como padre de familia que manda a sus hijos a una escuela y no tiene que pagar lo que paga la clase media, usted le está liberando ingresos que tiene ese núcleo familiar para disponerlo para cualquier otra cosa, para comer mejor, para comprarse el carrito, para comprar una vivienda con las facilidades que se ofrecen en Ciudad Juan Bosch, por ejemplo. Cuando usted agarra aquí, agarra allí y agarra allá, usted se va a dar cuenta que al único que no hay que irlo a fuñir es al gobierno. ¿Sí? Al único que por vergüenza no se le debe estar sacando músculo es el gobierno. Si yo fuera ellos estaría encaramado en las demandas del gobierno y diría, pero es que por lo pronto el sector privado tiene que llevar estos niveles de ingresos de sus trabajadores y de su familia, de la familia de los trabajadores, llevarlo hasta donde el Estado y el gobierno y el presidente Danilo Medina han llevado el tema. Usted no le puede seguir exigiendo al presidente Danilo Medina, porque todo ha confluido en beneficio, todas las políticas públicas del gobierno confluyen en beneficio o concluyen en beneficio de los y las trabajadoras dominicanas y de sus núcleos familiares. Y es verdad, y que lo sabe perfectamente mi querido amigo Pepe. Es verdad, los derechos salariales, igual que cualquier otro tipo de derechos, no se andan mendigando, ni pidiéndoselo a quien no se lo va a dar, porque no se lo puede dar. Y claro que los grandes empresarios y el empresariado nuestro, si de alguna manera no entienden este tema, es a ellos a quienes tendrían que hacerle presión los sindicatos y los sindicalistas. Y en conjunto el país, el pueblo, que son los trabajadores en su inmensa mayoría. Mira, me escriben que es la 10ª ocasión, fue la 10ª ocasión en el año 2018 en que se llegó a un acuerdo de manera unánime en el Comité Nacional de Salario entre empleadores y empleados. Y el gobierno ha sido básicamente el gestor y facilitador de esos acuerdos. Entonces, como usted dice, es antisentido que el gobierno que ha tenido esa intención, esa posición, inclusive, como usted señala, que va más allá de una intención, sea el que se le esté reclamando. Entonces, fíjense qué dice esta revista comercial. El empresariado lamenta sindicatos tomen las calles. Pero hay que decirle a estos señores, con todo respeto, que aquí hasta los que tienen de enemigo al cáncer han tomado las calles. ¿Verdad? Y a la diabetes. La diabetes,
la picada de ojo, Bueno, cualquier cosa. el payaso que está en Santiago tomó las calles contra el abuso infantil. Por ejemplo, en su ocasión, ¿verdad? Sí. Muy gracioso. No hay que lamentar que los sindicatos tomen las calles. Lo que hay que celebrar que lo hagan de alguna manera como lo hacen. ¿Cómo lo hacen? Ellos no paran la fábrica. No son como los maestros que dicen, nosotros no vamos a trabajar. Y aquí nos sentamos de brazos cruzados, protestando contra el ministro de Salud Pública. No. O contra Educación. No. Y no es parando la fábrica que están. Entonces ellos pueden hacer lo que quieran con su tiempo libre. Lo que ellos no pueden hacer es lo que sí hacen otros sectores, que es presionar ilegalmente por sus reivindicaciones. Pero que estos amigos se embullen y salgan a fuñir al gobierno para demandarle al gobierno lo que no le puede dar el gobierno. Eso no debería inquietarle tanto al empresariado. Los trabajadores tienen derecho a entretenerse en lo que quieran en su tiempo libre. Lo que no pueden hacer es parar la fábrica. ¿Sí? No hay una sola huelga hecha. Perdón, a eso no se le llama huelga. Paro. Paro laboral en este país. Y yo no sé por qué. Porque los que no aumentan son los empresarios. Porque hay un código, hay una ley, hay unas normas. Y eso está ahí. Y usted no puede venir para la fábrica, como usted no puede venir para una institución pública. Y parar un hospital es una acción criminal, como todos sabemos. Y abusadora contra ¿quiénes? Contra los ciudadanos. Contra los ciudadanos infelices de a pie, como se le llama. Yo no sé de a pie porque aquí todo el mundo anda montado. Cuando no es en el metro, es en la onza, cuando no es en la onza, es en el carrito público, cuando no es... en eso es en las bicicletas que anda mi querido jefe, que tiene ya un carril solo para él. En bicicleta, una línea, ¿cómo que le llaman esto? Es decir, aquí todo el mundo anda montado. Yo lo digo porque, bueno, yo estoy de acuerdo con el empresariado. No tiene ningún sentido que mis amigos, los sindicalistas, se retiren de un diálogo en donde si tiene razón el diálogo es por ellos. Es por ellos. No es el gobierno el que puede determinar ni lo puede hacer por sí mismo, decir, bueno, más que en lo que le incumbe a él, los servidores públicos. Pero el gobierno no le puede decir ni siquiera obligar al sector privado a aumentar el salario mínimo. Ahora, también hay que decir que más allá del mínimo, el sector privado indexa y hace sus reformas salariales. Y hay gente, obvio, que dentro del sector privado hoy están ganando más que lo que estaban ganando hace 5 años o lo que estaban ganando hace 10 años. Porque también hay que decirlo, no se trata de un sector que lo que quiere es esclavizar a la gente o que la gente no coma. Se trata del sector empresarial dominicano, que sin él no podríamos estar hablando de que la economía crece, de que el país va por un buen rumbo, porque lo compartimos con ellos, el rumbo, la nave. El rumbo de la nave nacional lo compartimos entre todos los sectores. Y no es verdad, insisto, en que el problema sea el gobierno en este tema de los salarios. Ahora, tampoco creo que este sea el tono que haya que darle. Hay que dejarlo en la calle. Si ellos quieren seguir marchando contra la diabetes, o contra el cáncer, o contra qué sé yo qué cosa, contra todas las cosas por las que aquí se marcha, no hay por qué asustarse ni molestarse porque los sindicatos toman las calles. No, yo protesto porque la toman contra el gobierno, cuando no es contra el gobierno que hay que tomarla. Ahora, tampoco entiendo que este sea, además metiéndose también en lo que no tiene ningún sentido, de que no al cierre del Instituto Dominicano de Seguridad Social. Oye el letrero. Ni creo que se puedan tratar los distinguidos empresarios dominicanos, y hablo de los distinguidos empresarios dominicanos, porque hay
por igual unos malandrines empresarios dominicanos. Pero hablo de los distinguidos, ¿verdad? Honorables. No se le puede tratar a una entidad como el CONET como un grupo de abusadores. CONET, abusador, no conspire con nuestra pensión. ¿De qué estamos hablando? Es una consigna y un panfleto. Por el tema de la cesantía. Sí. Pero es un tema de discusión laboral, eso no es un tema que convierta a los empresarios en abusadores, a un Consejo Nacional del Empresariado en unos abusadores. Porque es que ellos están, desde mi perspectiva, están desenfocados. Están desenfocados. Porque el de estar marchando para que se mantenga el Instituto Dominicano de Seguridad Social, es como que están tan desenfocados. Con respeto se lo digo a mis amigos los sindicalistas. Sigan marchando todo lo que ustedes quieran. Invítennos, que quizás en este momento podemos participar en alguna caminata. Mire, con lo que usted dice, completamente de acuerdo en el enfoque, sobre todo partiendo de dos puntos. Mire, más allá de la mediación que he dicho que ha sido interesante de parte del presidente de la República, vía el Comité Nacional de Salarios y los ministros de Trabajo que han estado en la gestión y específicamente quien preside ese comité, que como dije ha jugado su rol como árbitro impulsando eso. Más allá de eso, la decisión y la voluntad política, usted lo observa cuando usted mira acciones como el Consejo Nacional de Competitividad y acciones como nombrar al director ejecutivo de Procompetencia, que hace que ese organismo funcione. Y mucha gente me puede decir, ¿y qué tiene eso que ver con el tema salarial? Claro que tiene que ver, porque en la medida en que exista mayor nivel de destrezas en las empresas y exista un clima de competencia entre ellas, ellas van a luchar por dar un mejor servicio y parte de eso va a ser el incremento salarial. Claro. Entonces, esas políticas que van más allá y que ponen en otra dimensión, que aquí no se conocía, el tema del salario, porque inciden en el salario inclusive de manera directa, porque a la hora que se regula la competencia y no se compite de cualquier manera, sino siguiendo un conjunto de reglas, y a la hora que las empresas también son más competitivas, que son dos cosas, o sea, una buena competencia por un lado, una competencia leal, y segundo, que las empresas sean más competitivas, eso repercute sobre la política salarial. Entonces es una política integral en ese sentido, sobre todo cuando el trabajo tiene que ver con factores productivos y de competencia. No es que se pone el salario porque todo el mundo quisiera que fuéramos millonarios. O sea, si fuera por una cuestión de un decreto, si fuera por una cuestión de una marcha, ¿qué más no quisiera cualquier gobernante, cualquier estadista, que subir el salario mínimo a millones de pesos, a millones de dólares? O sea, es que no se trata de una voluntad unilateral de una persona, porque eso no existe al margen de los factores de producción. Hay factores que inciden en la producción que son los que determinan ese precio. Lo que pasa es que no se puede dejar al libre albedrío y se quiere un salario mínimo como una forma de que a partir de ahí las empresas puedan competir y ofrecer y pactar libremente con los trabajadores, pero que haya un mínimo que no se pueda transgredir para que los empleados que estamos en una posición más débil, los trabajadores, no nos veamos sometidos a esa competencia desleal y monopólica que existía, porque hay que recordar que en el siglo XIX fundamentalmente las condiciones de trabajo eran unas condiciones sumamente agrestes y sumamente bárbaras. Trabajo de más de 8 horas, trabajo infantil, la mujer siendo también explotada sin ningún tipo de garantía cuando se encontraba en un estado de gestación, sin ningún tipo de consideración después que salía de eso. O sea, nosotros venimos de ese siglo XIX y el derecho laboral fue una respuesta a ese movimiento, pero después de ahí han surgido otros movimientos que tienen que ver con una buena competencia, con las empresas cada vez más competitivas y el Estado ejerciendo un rol de árbitro para proteger derechos sociales. Entonces, en ese esquema es posible que esta estrategia de lucha
esté un poco desfasada por ser considerado. Totalmente, además descartando, en cierto modo, esa relación entre formación y clase social. Porque es que el mercado laboral se ha experimentado importantes modificaciones. Y fíjense que salarialmente no es lo mismo el salario mínimo de la zona franca, ¿verdad?, que el salario mínimo cualquiera. Y en el caso del sector público, por ejemplo, tú tienes que ahora, por disposición, por decreto presidencial aplicable desde abril, a partir de este mes de abril, no solo los que ganaban 5,000, 6,000 pesos, cuyo aumento es considerable porque prácticamente duplicarlo lo que se ha hecho, que es una cuestión de justicia. Un 100% se le sube. Un 100%, pero se lleva el incremento, se incrementa el salario de los que hasta este mes recibían 30,000 pesos hasta 30,000 pesos. Que es un punto, y recuerden que hasta ese nivel, por igual no se paga impuestos, por ese nivel salarial. Hay una excepción de impuestos para ese quintil, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el mercado laboral aquí ya no es el de los trabajadores del SEA o el de los haitianos en los batalles o el de los médicos y los maestros. No, aquí hay un mercado laboral ya bastante más complejo, que atraviesa, entre otros, insisto, por el tema de la zona franca. Y en la zona franca hay distintos niveles salariales, porque no es lo mismo una zona franca de tabaco, aunque estas sean las más exportadoras, que quienes trabajan en distintos niveles en la industria farmacéutica de zona franca. Es decir, el mercado laboral dominicano ya no es el tema del que menos gana, no, ni el tema de la clase media de este país, de los trabajadores, es el tema solo de lo salarial, sino que tiene que ver, entre otras cosas, con la formación, ¿cierto? Con la formación. Ahora, ya no basta con que usted vaya y tenga un 8º curso, o usted se haga bachiller, o que usted sepa escribir, usted sepa de taquigrafía y mecanografía, ¿verdad? Se trata de un mercado laboral bastante más diversificado y bastante más complejo, en donde probablemente, por eso no se le da tanta importancia ya a este tema en el que están empantanados los sindicatos del bendito salario mínimo. Porque si usted me dijera que es una visión global del mercado laboral, pues yo te voy a decir, bueno, la reingeniería es más compleja y hay que ver hasta dónde, no solo el gobierno, sino el propio conejo, el propio empresariado, el sector privado, las pymes, las MIPYMES, todas ellas, pues están también contribuyendo a esa reingeniería de lo salarial en la misma medida en que cada empresa desarrolla nuevas destrezas, nuevas capacidades, nuevas inteligencias de cara a la exportación, pero de cara a la competitividad, como muy bien tú señalabas. E insisto en que todavía hay temas que estos sindicatos no son capaces de asumir. En lo salarial, y me quedo en lo salarial. ¿Por qué las diferencias entre el salario de las mujeres y el salario de los hombres? ¿Por qué? Yo no he visto a Pepe discutiendo eso. De hecho, yo no conozco ninguna sindicalista así de esa altura. Náchida Marmolejo. No jeringue conmigo, mire. ¿Por qué? El tema es si subimos el 10 al mínimo, o el 15, o el 20, o si indexamos o no. Y los derechos. No los veo discutiendo los problemas que tienen que estar. ¿Por qué demonios hay que pagarle menos a una compañera que a ti? O que a ti, si están haciendo la misma labor.
Porque si fuese el caso, yo pago para no tenerlo a ustedes, sino tenerla a ellas. Resulta más entretenido, más agradable a la vista. Ah, no, eso no se lo quieren preguntar. ¿Y por qué demonios que le vamos a pagar a la camarógrafa menos que lo que le estamos pagando al camarógrafo? Ah, pero ellos no discuten eso. Ni discuten el tema, nunca tampoco les interesa discutir mucho los temas asociados al trabajo infantil. Hay trabajo infantil todavía. Y la diferencia entre una mano de obra infantil y una que no lo es que como a las mujeres se les paga menos. Bueno, pues a los niños se les paga y a los jovencitos se les paga menos que el menos que el menos. Y si son haitianos, dice quítate. Y lo contratan a esos haitianos, porque yo no he visto tantos niños haitianos trabajando, ¿no? Sector más agrícola. que en las esquinas. El sector agrícola. Pero eso es lo menos, porque ellos trabajan, los viejos de ellos trabajan. No, hay muchos niños. Igualdad, aquí había muchas cosas que discutir con Pepe y con todos los sindicalistas. La jornada escolar extendida ha servido para reducir el trabajo infantil, un trabajo que se ha hecho con las zonas bananeras también, donde hay un incentivo en el caso de que se compruebe que en la cadena entera de producción no intervino trabajo infantil. Entonces ese incentivo ha motivado que la zona bananera se saque, y un trabajo que se ha hecho fundamentalmente a partir del 2012, aunque la OIT tenía un importante programa de apoyo a eso, en donde David Agramonte y el programa de IPEC, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, iba a los arrozales y sacaba a la gente de ahí, a los niños de ahí, y fueron, por ejemplo, en el tema del trabajo peligroso, porque en el caso de los niños que trabajaban en los arrozales, había un tema porque lo contrataban para matar las ratas. Entonces también estaban expuestos a pesticidas, etcétera. Le daban, creo que eran 50 pesos por cada una de esas ratas, y hubo un gran trabajo en la eliminación de ese trabajo infantil y en el redireccionamiento que, como te dije, en el caso de la jornada escolar extendida, porque muchos padres decían que mandaban a sus hijos a trabajar porque no tenían garantía de que recibieran desayuno, merienda y comida. Claro. Entonces, por esa situación lo mandaban el gobierno, tanto con eso como con la tarjeta Solidaridad, que no es como han dicho muchas personas de manera irresponsable, que no tienen ningún criterio. La tarjeta de Solidaridad ha tenido un criterio de transferencia condicionada en el cual se le da a la tarjeta, pero tienen como corresponsabilidad mandar a sus hijos a la escuela. Entonces esas políticas públicas interconectadas han ido reduciendo el trabajo infantil, pero lo ha hecho el gobierno. No ha habido, como usted dice, una preocupación de parte de los sindicatos. Para nada. Es más, yo creo que los sindicatos no existen. Pero mire, hoy es jueves. Mire, déjeme decirle lo siguiente ya para que usted presente a nuestra distinguida productora Francis Jorge. Parece ser que no, que con 42 no se evita y que lo que se necesitan son 76. ¿Qué matemática es esa que usted me está hablando? Estoy hablando de salario mínimo. Mire, hoy es jueves y como todos los jueves nosotros tenemos la agenda municipal y nuestra querida compañera Francis Jorge en el día de hoy tiene a don Ramón Nova, alcalde de Jimaní, esa zona que es mía. Ahorita yo creo... Sí, yo creo que él es pariente mío, porque esos Novas son de Río Blanco y son los mismos de Duvergé. Así que en breves momentos... Ellos crecen de vez en cuando, los blancos. Sí. Digo, los ríos blancos. Ese río creó una tragedia enorme. Claro. Pero así es. Los ríos suelen tomar su curso y reclamar lo que fue de ellos. Sí. Pero ahora tenemos, como dije, a don Ramón Nova con Francis Jorge, así que quédense ahí, que en breve tendremos la agenda municipal.